Territorio paraguayo. Bienvenidos a Territorio Paraguayo. Un canal donde te ofrecemos todo lo que tiene que ver con el Paraguay. Habíamos hecho 3 videos que hablaban sobre el mate. En esos 3 videos se han recibido todo tipo de comentarios. Algunos de extranjeros que colocan como mentira nuestros argumentos, dando validez a los argentinos y uruguayos. Esto es comprensible, ya que la historia más consumida sobre el origen del mate es la versión de los argentinos, que no es la versión oficial. En este artículo, que se los dejamos en la descripción del video, se habla de lo que realmente es el mate. Este artículo no es paraguayo. Quien lo escribió tampoco es paraguayo. Es un francés radicado hace bastante tiempo en Argentina. Este francés investigó a profundidad toda esta cuestión sobre el mate y concluyó lo siguiente. Vamos a leer algunas cositas de lo que puso. Ustedes lo pueden leer más detalladamente. Aquí solamente vamos a hacer una breve lectura para no hacer muy largo el video. Dice el artículo: el mate, también conocido como té paraguayo, es una bebida natural y energizante que se consume a diario en América del Sur, particularmente en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile y Brasil, pero también en el Medio Oriente, Siria, Líbano, Argentina. Es el mayor productor de yerba mate en el mundo y el mayor país consumidor. Los indios guaraníes de Paraguay lo han estado consumiendo durante mucho tiempo. Según la leyenda guaraní, uno de sus dioses bajó del cielo para traerles su religión, enseñarles agricultura y revelarles la utilidad de varias plantas medicinales, incluido el arte de recoger y preparar mate. Esto era algo que pensaban los jesuitas, razón por la cual le habían declarado a la yerba mate como diabólica. Pero luego se dieron cuenta que esto no era otra cosa más que una simple leyenda. Aquí, en el artículo que acabamos de leer, se reconoce al mate como origen paraguayo. Y vean que no se trata de un artículo paraguayo. Vayamos ahora al artículo más difundido sobre esta cuestión, que es el artículo de la BBC. En su publicación, ¿qué país es el verdadero rey del mate? Colocan a Paraguay como rey del mate, por una sencilla razón. El ritual original del mate se conserva hasta hoy día solo en Paraguay. En la página de Itaipú Binacional encontramos un artículo bastante interesante, publicado en 2011. Ustedes lo pueden leer completo. Todos los links de los artículos que estamos compartiendo se los dejaremos en la descripción del video. Comenta la historiadora paraguaya Margarita Miró, del Dr. Francia. Nada nuevo se dijo. Y fue un gran defensor de los indígenas por la explotación que sufrían trabajando en los yerbales. Resaltó que también se podría destacar lo establecido por Carlos Antonio López, que la yerba mate se estacione 2 años, a fin que sea más sabrosa. Sigue diciendo Margarita Miró, los paraguayos deberíamos revalorizar esta sabiduría guaraní, dar el espacio merecido a este conocimiento, que tendría que ser como un emblema para nosotros, que usamos el idioma guaraní, la yerba mate como planta sagrada, como planta con tantos nutrientes, con tanto valor inclusive para el sistema nervioso y cerebral. Revalorar todo lo que fue en el proceso de nuestras guerras y de nuestras luchas, lo que contribuyó para el pueblo paraguayo y para otros continentes que comprobaron las bondades de esta hierba. Y lastimosamente no podemos darle un mayor valor, porque no conocemos, no sabemos de la historia, no nos apropiamos de ella. Que clara esta declaración de la historiadora paraguaya. Algo que nosotros también lo dijimos en videos del canal que hablan sobre este tema. Yo sé que algún argentino o uruguayo me puede decir, pero ahí se está hablando de la yerba mate, y no del mate en sí. No puede existir mate sin la yerba. ¿Qué es lo más importante del mate? ¿La guampa, la bombilla o la yerba? Algunos me dirán las 3 cosas. Pero en realidad es solo la yerba. La guampa y la bombilla fueron creados para poder consumir la yerba mate mediante una infusión. En breve historia de la yerba mate dice lo siguiente. Las primeras referencias de la yerba mate
datan de los españoles, atribuyéndose a Ruiz Díaz de Guzmán el descubrimiento del uso de las hojas de yerba mate en el año 1592. Este habría encontrado en las Guayacas pequeños sacos de cuero en el que el indio transportaba sus más preciados bienes. De indios hostiles, tomados prisioneros, envueltos en delgadas y suaves pieles. Un polvo que resultó ser K. Luego, en 1612. Las virtudes que se le atribuyen. Y a los que se refieren numerosos relatos. De aquellos tiempos, de Hernando Arias, de Saavedra. Hicieron que su consumo se difundiera en forma extraordinaria. Al punto de organizarse un intenso tráfico regular del producto desde su zona de origen a todo el virreinato. Más tarde, los jesuitas radicados en el Paraguay. A comienzos del siglo XVII. A fin de evitar las grandes distancias que los separaban de los lugares de producción. Introdujeron el cultivo en algunas de sus reducciones o misiones. Distribuidas en la región que hoy es parte del Mercosur. Nombre científico. Científicamente. Se conoció la planta de yerba mate en Europa. Desde principios del siglo XIX. Con la denominación de Ilex theasans. Dada por Bonpland en 1821. En tanto que Saint-Hilaire, en 1822, denominó Ilex paraguariensis. Usando esta denominación de especie en razón de que los antiguos historiadores españoles usaban para el adjetivo paraguayo la palabra latina paraguariensis. También surgieron muchísimas otras descripciones científicas más, tales como Ilex paraguayensis, Ilex mate, Ilex parabensis lambertus, Ilex paraguayensis unger, Ilex curitibensis, entre otros. La yerba mate pertenece a la clase de las dicotiledóneas, diapétales corolianas. Familia de las aquifoliáceas, del género Ilex, que comprende casi toda la familia, 175 de las 181 especies dispersas en toda Sudamérica. Cualquier argentino y uruguayo se puede inventar el cuento que quiera. Pero aquí claramente vemos como todo lo que tiene que ver con el mate está relacionado con el Paraguay. Vean las tonterías que publica este artículo argentino, mostrando un total desconocimiento del mate paraguayo. Lo primero que dice es que el mate paraguayo es el mismo que se consume en Argentina, Uruguay y Brasil. Lo cual es falso. Y ya lo explicamos en los videos anteriores. Vean lo que dice aquí. En Ritual del mate paraguayo. Muchos paraguayos materos afirman que la verdadera bebida a base de yerba mate del Paraguay es el tereré. Jamás ningún paraguayo dijo eso. Sigue diciendo este artículo. La salvadora bebida refrescante que tradicionalmente se prepara en un cuerno de vaca o guampa. Del mismo modo que el mate, o en sus defectos, en un vaso de vidrio. También se ceba en una naranja ahuecada. O en un pomelo, como recipiente. A modo de taza matera para el tereré. En lugar de una pava o termo. Se ceba desde una jarra. En la que se coloca agua, hierbas aromáticas, típicas como la menta o los brotes de coco. Y abundante hielo. De este modo, ya está listo para tomar. Gracias al tereré, en este país cálido y húmedo, se mantienen frescos e hidratados. Más aún, en verano. Al igual que con los ricos y comunitarios mates. Son la excusa indiscutible para reunirse con amigos. Compartir charlas y hacerse compañía. Bueno. Menos mal, no mencionó que al tereré en Paraguay se le considera bebida de los haraganes. Te faltó mencionar eso, fans del mate. Sin embargo, en artículos como estos, es en lo que el mundo cree. Y no en los argumentos que damos, los paraguayos. Es decir, el paraguayo no sabe nada sobre el mate. Solo el argentino y uruguayo. Para cerrar, iremos a este último artículo. De Valor Agro. Una página paraguaya. Dice. En Orígenes de la yerba mate. La historia de la yerba mate se remonta a los mismos aborígenes. Los guaraníes, que poblaban la zona del río Paraná. Desde tiempos remotos. Ellos, que tienen su propia explicación del origen de la planta. Con su leyenda de la yerba mate. Bebían el caa. Así le llamaban. En una vasija de barro.
generalmente empleando su propia dentadura para colar la hierba, o escurriendo en su boca el vegetal, y posteriormente usando un cáñamo para filtrarla. De más está decir que no existía el uso de bombillas por aquel entonces. Recién, en 1612, se conocen los primeros testimonios escritos por los colonizadores ibéricos acerca de esta mágica y misteriosa planta. Ruiz Díaz de Guzmán escribía sobre ese vegetal a Hernando Arias. Ya para ese entonces, los españoles la llamaban hierba del Paraguay, pero ignoraban que esta planta crecía de manera silvestre en plena selva. La yerba mate ya era moneda corriente también para los colonizadores, que encontraron en ella una excelente bebida exótica, estimulante. Los jesuitas y la producción de la yerba mate. Los jesuitas fueron un eslabón clave para que la yerba mate abandonara su estatus de planta que empleaban solamente los indígenas, para ser una bebida que se propagaría dentro de toda la colonia española, en esa zona de Sudamérica. Si bien, en sus comienzos, la consideraban una bebida profana y peligrosa, hasta el punto de llevar el caso a consideración del Tribunal Inquisidor de Lima. Luego se dieron cuenta de lo bien que hacía y de sus múltiples beneficios. Así fue como comenzaron a cultivar la yerba mate y a comercializarla, hasta que finalmente se convirtió en la principal fuente de ingresos de las misiones jesuíticas. Ya para el siglo XVIII, la yerba mate no solo llegaba a Buenos Aires y otras ciudades importantes, sino que también su consumo era algo habitual. De hecho, las clases altas porteñas tenían dos hierbas cebadoras de mate, una para el dulce y otra para el amargo. Los jesuitas finalmente fueron expulsados de su misión, y todo el buen trabajo que habían hecho con respecto a la yerba mate parecía que iba a perderse. Pero afortunadamente nada de eso pasó. Los aborígenes recogieron el legado y continuaron cultivándola y comercializándola. Gracias a esto, en principios del siglo XX, en Misiones, la provincia yerbatera de la Argentina por excelencia, ya se encontraban las primeras plantaciones con tintes industriales. Esta información, Valor Agro, lo extrae del link que aparece abajo. Veamos algunos de los comentarios de la fuente original. Pregunta Denise: ¿cuál es el origen de la yerba mate? En lo que Matías responde: la yerba mate se comenzó a consumir con los guaraníes. Por lo tanto, podemos decir que es tanto argentina como paraguaya. Es paraguaya porque la provincia de Misiones, Argentina, antiguamente era parte de Paraguay, y es argentina porque en Misiones habitan los guaraníes. Y es la provincia donde se comenzó con esta costumbre y se expandió a todos los lares. En fin, podríamos decir que es una costumbre guaraní, o sea, paraguaya y argentina. Postdata: soy misionero. Está cerrado misionero. La yerba mate tiene origen de los guaraníes. Sí. Pero es solo paraguaya. Argentina no tiene nada que ver en esta cuestión. Ellos entraron a esto como clientes, no como propietarios. Alexis dice: no es de la zona del Paraná. Es oriunda de las sierras del Maracayú, del Amambay y del Caaguazú, que queda al norte del Paraguay. No tiene ninguna influencia el Paraná. Luego los jesuitas lo llevaron a otras regiones, como el Paraná. Quieren hacer historia y realmente no conocen la verdadera historia de la yerba mate. La yerba mate se le debe al sabio indígena guaraní, Tume Arandú. Bueno, en realidad es Tome, no Tume, que enseñó a los guaraníes del Paraguay su uso. Mucho antes de la conquista, este santo guaraní vivió entre la ciudad de Paraguarí y Yaguarón, zona central de lo que hoy es la República del Paraguay. El nombre verdadero de la yerba mate es Kaa Rubisha, o sea, hierba soberana del mate, Kawai. Y el recipiente del mate, Caigua. Tomar mate es Cayú. Su nombre científico, Ilex paraguayensis. Para concluir, es importante entender que toda la historia del mate está relacionada con el Paraguay. Muchos argentinos quieren distorsionar la historia para dar a entender que el mate es algo 100% de ellos, por apropiarse de las misiones jesuíticas.
Sin embargo, la historia del mate no nació en este territorio. Fue expandido, que es diferente. Pero aquí, no nació el mate. Alguien me decía, el otro día, que en cuanto a la bombilla, también las hay, de madera. Esto para contradecir el argumento, que expusimos en el anterior video. Donde decimos que los guaraníes no eran metalúrgicos. Quieren confundir el mate con la pipa. Los guaraníes jamás utilizaron una bombilla de madera. Ellos utilizaron una bombilla de bambú, conocido en su idioma original como tacuara. Además, no es la bombilla de madera la que es utilizada en todos los países donde se consume el mate. Otra persona me decía que supuestamente la bombilla es algo creada por migrantes extranjeros en Paraguay. Mayor falacia no puede existir. Lo que los inmigrantes crearon fueron formas diferentes de consumo. Vean este video. Además del tradicional, los extranjeros inmigrantes aportaron también con los suyos. El tereré ruso, el agua con los yuyos machacados, se sustituyen por jugo endulzado de pomelo u otros cítricos con o sin hielo. El tereré polaco, emplean leche endulzada fría. Estas dos modalidades se extendieron bastante hacia la Argentina y el Brasil. Hay paraguayos que tienen miedo de hablar sobre estos temas. Dicen que es una discusión que no lleva a nada. Por lo que prefieren decir que el mate es de Argentina, Brasil y Uruguay. Imagínense si el mariscal López pensara así. Ya no existiría el territorio paraguayo. Aquí hacemos una sana discusión, presentando argumentos. Debatimos y compartimos ideas. ¿Qué de malo tiene eso? No ofendemos a nadie con las cosas que decimos. Pueden gustar o no. Pero cada argumento que damos, no lo damos por dar. Si ustedes tienen argumentos que pueden contradecir los nuestros, adelante. Vamos a debatir este tema como nunca se ha hecho. Hay que terminar ya con esa cuestión pasiva que tienen muchos paraguayos. Debemos defender lo que nos pertenece. Tal como hacen los argentinos con sus Malvinas. Tienes que defender lo que es tuyo. Si no lo haces, te lo roban. Y eso no tienes que permitir. Seguiremos hablando de esto todas las veces que sea necesario. Desmantelando argumentos. Debatiéndolos como corresponde. Aquí tampoco sabemos todo. Compartimos lo poco que sabemos. Pero siempre vamos a intentar defender. No solamente el mate, sino cualquier cosa que esté relacionada a nuestro país. Y tengamos argumentos para hacerlo. Sin argumentos, no vamos a defender nada. En el caso del mate, tenemos muchos argumentos para debatir sobre el tema todas las veces que sea necesaria. En el escudo ostenta un gorro frigio, dice paz y justicia y un gallardo león.